Aquí estamos con el invitado de hoy en un episodio especial, un episodio, el primer tributo y el primer homenaje que hacemos en estos más de 200 episodios en Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y sí, esto es una cita con la reinvención y la disrupción de la mano de, en muchas ocasiones, disruptores de talla mundial. Este es un espacio diseñado para decodificar el potencial innato que hay en cada uno de nosotros. Un espacio para diseccionar a, como decía, disruptores mundiales y grandes sabios de este mundo que se abre ante nosotros a cada paso que damos. Hoy rendimos tributo a uno de los grandes maestros y sabios y, por supuesto, disruptores de nuestro país y de nuestros tiempos, que ya venía dando guerra y venía sacudiendo los cimientos del sistema, de la sociedad, mucho antes de que la palabra disrupción fuese acuñada y entrara en juego. Un auténtico alborotador y defensor de la verdadera libertad. Y políticamente incorrecto, que tampoco existía la palabra y él ya lo era, ¿no? Y voy a empezar, para que sepáis a quién me refiero, con una de sus citas, y decía así: no se dan cuenta de que el ser humano es innovador y de que si tú le quitas la iniciativa, le quitas la fuente de riqueza. A mi juicio, el factor que realmente define el valor no es nada sólido o tangible, ni mucho menos inmuebles. El valor es la capacidad que tiene un ser humano de hacer más barato algo que se hacía más caro. Eso es el valor. Y adivina quién es, de quién es esta cita. Antonio. De la piel para adentro mando yo, ahí ya lo sabrán, yo creo, ¿no? Esa es la más famosa, ¿no? Sí, ¿no? De la piel para adentro mando yo. Antonio Escotado, el gran maestro. Para ello hoy nos acompaña su hijo, Jorge Escotado. Muy buenas a todos, encantado de estar aquí contigo, Isra. Bienvenido al podcast, gracias por la oportunidad, por recibirnos, por ponerlo fácil y por ofrecernos esta idea de rendirle tributo a tu padre. Claro. Y de una forma u otra también conocerte a ti. No solo el hijo de Antonio Escotado, sino además el emprendedor, el periodista, el disruptor. Pues sí, gracias. Vamos a ver qué tal será. Vamos a ver, esa es una de mis frases favoritas. Antonio, hoy Jorge nos va a ayudar a diseccionar y a deconstruir a un ser humano único e impactante, como lo ha sido Antonio. Considero que para mí es un homo ludens, un niño sabio. Bienvenido, Jorge, y de nuevo muchas gracias por la oportunidad. Nada, pues aquí para lo que haga falta, y siempre que sea algo que contribuya a la difusión del pensamiento de mi padre, ahí me tendréis, porque ahora empieza una nueva etapa. Mi padre ha fallecido, pero desde luego su pensamiento no ha muerto. De hecho, digamos que acaba de comenzar, de alguna manera. Los grandes escritores, los grandes sabios, los grandes profesionales, que son muy buenos en una faceta de su vida, no lo pueden ser en otra. Y es lógico, ¿no? El ser humano está limitado. No puede ser el mejor escalador del mundo y luego ser el mejor cocinero del mundo, por ejemplo. Pues mi padre, pues en lo suyo, era un verdadero crack, por así decirlo. Pero ¿cuántos escritores hay que han muerto de hambre? ¿Cuántos compositores, ya sea de música, de letras, de esculturas, lo que quieras? El arte está muy reñido con la economía, generalmente. Entonces es muy importante quien hace la obra, pero también es muy importante quien la comercializa. De hecho, acuérdate que Nietzsche lo último que le dice a su hermana es: destrúyelo todo. Y lo que le dice Kafka a su mejor amigo es lo mismo: destrúyelo todo. Menos mal que no le hicimos caso a estos sabios, porque si no, no sabríamos nada de ellos. Entonces, aquí un poco mi padre, el sentido que quiero dejar claro a la audiencia es que su pensamiento está vivo a través de mí, y yo me voy a encargar los próximos años, en la medida de lo posible,
de hacerlo más accesible a todo tipo de estrato social. ¿Qué diría? Todavía no he empezado con la entrevista, pero ahora va la presentación, que creo que es merecida, pero ¿qué diría tu padre si te escuchara hablar así, con ese orgullo y esa honra de poder crear y expandir lo que él ha hecho? Lo está haciendo ahora mismo, nos está escuchando. ¿Qué crees que te diría? Lo noto. Pues él me dijo tantas veces, tantas cosas que se están cumpliendo. Mira, cuando me dijo, cuando fallezca, hijo, me convertiré en ti y tú te convertirás en mí. Entonces le dije, tendré que inspirar tu último hálito, ese último estertor. Y me dijo, bueno, llámalo como quieras, hijo, pero sí, me gustaría que estuvieras conmigo. Y así fue, o sea, falleció y yo le había estado dando la mano todo el tiempo, yo y mi familia. Y al final, a las 7 de la mañana fue, o a las 6 de la mañana, nos turnábamos mi hermano pequeño y yo. Y le pude poner unas canciones, las canciones de su vida, las más importantes, porque tocamos la guitarra en la familia, él nos transmitió esa afición y le pude poner en el pecho con el móvil, en la UBI, súper bajito, claro, en el box para no despertar al otro enfermo, ¿no? Y le puse esas dos canciones, me bajé a fumar un cigarrito y ahí se fue. Y entonces, ¿qué hubiera pensado mi padre si mi padre diría, muy bien, hijo, ya? ¿Qué dos canciones pusiste? Contaba con ello. Pues sabía que me lo ibas a preguntar. Una la va a conocer toda la audiencia, porque la voy a subir en breve a sus canales, cantada por él y tocada por él. Mi padre tocaba muy bien y cantaba muy bien, con esa voz barítono fuerte que él tenía. Es You Can Go Your Own Way, que además la letra le va al pelo, que puedes ir por tu propio camino, de Fleetwood Mac. Luego ha sido versionada por Cranberries, por mucha gente. You Can Go Your Own Way. Y luego la primera que me puso él como una canción excepcional y que muy poca gente conoce, Jackson Browne, es un cantante norteamericano, todavía está vivo. La canción se llama These Days, estos días. Esas dos canciones le pude poner así en el pecho, aquí, mientras él estaba tumbado, pero vivo, y bajé a fumar, y ahí se fue. Yo creo que la acompañaron mientras bonito, en el tránsito. Sí. Aviso a todos los espectadores y oyentes que hoy me voy a extender a saco con la biografía y presentación del maestro, porque lo merece. Antonio Escotado es pensador, ensayista y profesor universitario español. Era. Sus obras, la mayoría centradas en el derecho, la filosofía y la sociología, han abordado una gran variedad de campos. Obtuvo notoriedad pública en sus investigaciones acerca de las drogas y son conocidas sus suposiciones antiprohibicionistas. El leitmotiv de su obra es una afirmación de la libertad como antídoto frente al miedo de las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbre. Durante los años 60 se formó como jurista y filósofo en la corriente raciovitalista de Ortega y Gasset y de Zubiri, a través de los cuales accedió al conocimiento de Freud y sobre todo de Hegel, cuya filosofía de la religión analizó en la tesis doctoral La conciencia infeliz en 1972. La tenemos por aquí. La voy a sacar ahora mismo, justo. Esto lleva descatalogado como 30 años. Esta obra, junto con Realidad y Sustancia, en 1985, esta que tenemos aquí, fue una incursión en el campo de la lógica y la metafísica pura. Ponen los cimientos de una sólida base filosófica en la que se asienta el resto de su producción intelectual. De Physis a Polis en 1975. Ese no te lo puedo dar. Se remontó además a los pensadores presocráticos, mientras que a la vez jugaba un papel protagonista en el surgimiento de la isla de Ibiza como contracultura de la España de final del franquismo y el despertar democrático, al fundar la mítica discoteca Teatro de los Sueños. Taller del Olvido. Taller del Olvido, perdón, que luego fue Amnesia en 1976, de la que casualmente trabajé como responsable de redes sociales, director de redes sociales y finalmente director de marketing en los años 2011, 2012 y 2013. Y ahí conocí, a través de una entrevista, un reportaje que hicimos en la revista Amnesia Magazine, el trabajo de tu padre. Vale, y ahí te enteraste que era el fundador. Eso es.
Su perspectiva interdisciplinar combina una gran diversidad de sabores e intereses desde una posición humanística. Partiendo de la lógica y de la metafísica, se interna en la epistemología y la teoría de la ciencia para derivar hacia fenómenos aún más propiamente humanos como la economía y el poder político. Los mitos del género y las costumbres familiares y sexuales o las modalidades de la ebriedad. Políticamente, Antonio era un pensador singular en el panorama español y no siempre bien comprendido, ya que no se inscribe en él el tradicional eje izquierda-derecha, sino que se centra en la cuestión libertad-autoritarismo, rechazando el utopismo y el autoritarismo desde posiciones pragmáticas y racionalistas. Analista de la actualidad, que fue de los usos sociales, la cultura durante la transición a través de sus numerosos artículos y publicaciones en El País, en El Mundo, Diario 16, fue él quien desveló los crímenes perpetuados por los GAL en las tribunas de opinión y los ensayos sobre sociología del poder político como Majestades, Crímenes y Víctimas en 1987, que lo tenemos aquí, o El espíritu de la comedia, premio Anagrama de ensayo en 1992. Sí. Y todavía sigue esto. Seguimos. Como autor del libro La historia general de las drogas, 1989, Antonio alcanza una gran notoriedad pública por su defensa y de posiciones antiprohibicionistas a través de artículos y apariciones en debates televisados. Practicó el bioensayo, probando y clasificando. Aquí, eso es aquí, en Aprendiendo. Exacto. Y clasificando y describiendo los efectos físicos y subjetivos de más de 30 sustancias psicoactivas. 30, ponle un cero más. 300. Más de 200 hablas. Wow. Sí, más de 200 sustancias psicoactivas distintas para la redacción del manual de uso, que tras diversas ediciones acabaría por titularse Aprendiendo de las drogas, que este será el libro que te voy a pedir. Como has dicho, sí. Dime un libro, pues va a ser este. Sí, yo sé que... Ha mantenido numerosos debates en medios de comunicación, como decíamos, por sus opiniones sobre temas delicados y dedicados a la moral, como el propio consumo de drogas, como decíamos, la prostitución y eutanasia. Vale, déjame cortarte un momento también para que la audiencia vea que aquí Irra no manda, solo él, ¿vale? Y vamos a hacerlo un poquito más ameno, que está soltando aquí una biografía que está muy bien, pero yo tengo ganas de apostillar cosas. Venga. Lo último que has dicho de temas, mi padre se metía con temas complicados. Era el experto en esto, o sea, mi padre además él lo decía y lo reconocía, yo meto la mano en el avispero, hijo, en el tabú. Yo hablo de lo que no quieren que hable y por eso no me perdonan, porque he hablado de los dos temas más delicados y más tabú que puede haber, hijo. ¿Y cuáles son, papá? Las drogas y el comunismo. Y digo, ¿y por qué son los temas más delicados? Porque me dijo, pues piénsalo bien, las drogas es el miedo a uno mismo, de cómo vamos a actuar cuando estamos con nuestra conciencia alterada. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo es el miedo a los demás. Es el miedo a que el otro venga y se quede con mi casa, o a que el otro sea muy próspero y yo muy pobre. Entonces, bueno, mi padre donde veía polémica, ahí iba corriendo, ¿no? O sea, no, digamos que estos libros que has hablado antes son más escolásticos, más académicos, pero lo que realmente le hizo popular fue poner luz donde antes había tinieblas. Wow, sí, lo anoto aquí, las drogas es el miedo a uno mismo y el comunismo el miedo a los demás. Y tenemos mucho miedo. Pues sí, y para eso hay una receta que es la libertad. Mi padre en su discurso siempre decía que el miedo se cura con la libertad, pero es que la libertad muchas veces se entiende mal. La libertad no es hacer lo que te salga de ahí, no, la libertad es hacer lo que tienes que hacer. O sea, tanta libertad tienes como tanta responsabilidad debes. Es una balanza, libertad, responsabilidad. Y Epicteto lo decía, libertad no es hacer lo que te apetece hacer, exacto, es hacer lo que sabes que hay que hacer. Exacto, a lo mejor no te apetece. Y sentirte sin malestar, sin ataduras, sin apegos. Sí, como decía, uno de los
en 1999 publicó el manifiesto epistemológico aparecido como Caos y Orden, que fue premio ensayo de Espasa en 1999. Sí, esto es sobre la teoría del caos. La teoría del caos. Y ahora te lo tenemos por aquí. Sí. Este está muy bien porque predice la caída de Lehman Brothers, por ejemplo, 10 años antes de que pase. Y es muy curioso, ¿no? ¿Cómo se explica la teoría del caos rapidísimo? Pues así, yo tiro esto aquí abajo y cae de una manera, lo vuelvo a hacer y cae de otra, lo vuelvo a hacer y cae de otra. Las condiciones ambientales son exactamente iguales para nosotros, pero cae distinto el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete es más económico que nosotros, él cae como mejor le apetece. Aunque él tiene un orden que a nosotros se nos escapa, es lo que se llama orden de grano fino. Entonces, realmente es la economía del movimiento lo que busca el paquete. Seguramente que cae así. ¿Por qué razón? Solo lo sabe él. Como en el plano profesional, Antonio desarrolló una ingente tarea como traductor que abarca más de 40 títulos, entre otros obras de Newton, Hobbes, Jefferson y Bakunin. Ha divulgado especialmente la obra de Thomas Szasz y Ernst Junger. Bueno, en casa es Ernestito. Bueno, Ernesto más bien. Porque en La emboscadura, ya sabes, que es un homenaje a Ernst Junger. Su mejor libro para nosotros, para mí y mi padre, es La emboscadura. Oh, wow. La emboscadura, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, pero lo siento porque creo que soy culpable de que se haya agotado la edición en España. Me han llamado varias veces pensando que en La emboscadura se venderá La emboscadura, pero no, lo siento, La emboscadura es un libro de Junger, ¿no? Hemos escrito, eso es lo que quería, hablar con los herederos de Junger. Entonces tengo un amigo que va a escribir a la familia a ver si nos dejan distribuirlo aquí en España. Sería fantástico. Porque está totalmente agotado. Y La emboscadura es un homenaje a Junger. La emboscadura es el lugar donde vive el emboscado. Y no tiene nada que ver con la guerra de una emboscada. No, el emboscado es un hombre que vive en el bosque y que respeta la libertad ante todo. Podríamos decir que soberano. Parecido a un chamán que también vive en el bosque. Sí, también, parecido. Seguimos y finalizamos con que Antonio ejerció hasta su jubilación en 2013, si no me equivoco, como profesor de Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Y también ha estado inmerso en el estudio de la historia del movimiento comunista con la redacción de Los enemigos del comercio, una historia de moral de la propiedad 2008 y 2014, una exhaustiva monografía que ya ha terminado con la publicación del tercer volumen. Sí, hay que decir aquí que para él era la obra de su vida, ¿no? Y bueno, cualquiera que se aproxime a ella se dará cuenta de por qué lo decía. Tardó literalmente más de 15 años en redactarla y en... Tenemos aquí a alguien que nos va guiando si nos vamos moviendo mucho. Sí, porque nos alcanzan los libros no llegan así volando. La obra de su vida, o sea, mi padre, por lo que has dicho, no sé si has terminado ya el resumen bibliográfico, tiene más de una veintena de obras, calculo yo que entre 24 y 26, pero realmente las que pasarán a la historia sin ninguna clase... 25. 25 tienes aquí, vale. Pues es que yo sé realmente que ahí no están todas, querido Irra, porque hay algunos inéditos de los que hablaremos ahora y luego también... Bueno, yo he hecho el trabajo todo lo bien que he podido. Muy bien, pero mira, por ejemplo aquí, Mi Ibiza privada, ¿vale? Este libro no existía, y no existía hasta que yo se lo planteé a mi padre. Ajá. Y decía, ¿a quién le va a interesar, hijo? Digo, muy, le interesa a todo el mundo, a mí el primero. ¿Cómo fue tu historia en la cárcel y tal? La Forja de la Gloria, pues tampoco existía la historia del Real Madrid. Gracias. Y bueno, este que te acabo de enseñar, La conciencia infeliz, tampoco existía. Entonces, ¿cuál es la obra de Escotado? Pues yo te digo, por un lado está la obra publicada y luego la obra de Escotado es un poco lo que... Algo vivo, ¿no? Sí, lo que acabé yo haciendo, más o menos. A mí me ha gustado la frase antes de empezar que has dicho, yo no leía únicamente a Antonio Escotado, yo le corregía. Claro, a mí me ganó su confianza cuando... A ver, vamos a retrotraernos un poco. Yo soy el hijo de Antonio, mi padre tiene 3 familias, 3 mujeres, y tiene hijos con las 3 familias. Entonces cada uno somos de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. En mi caso me tocó ser de todos, que somos 7 hijos, el único que no vivió con él en su infancia.
¿vale? Todos los demás han vivido con él en su infancia, pero yo ya era hijo de madre divorciada y le conocí, por así decirlo, viví con él con 16 años. Sí, antes nos habíamos dicho hola, hola, pero no estaba, bueno, esto son cosas entre mi madre y él, no estaba muy claro la paternidad y tal. Bueno, la cuestión es que con 16 años me voy a vivir con él y digo, vamos a recuperar el tiempo perdido, viejo, no vamos a lamentarnos de, no has estado cuando te necesitaba y tal, oh, lo siento, hijo, dejémonos de monsergas. Vamos a aprovechar el tiempo perdido. ¿Cómo se aprovecha? Pues venga, vamos, dime qué hay que leer, dime qué tengo que hacer. Veo que eres un tío muy listo. A lo mejor no eres muy buen padre, pero lo que estoy seguro es que eres muy buen maestro. Así que venga, vamos. Quiero aprender. Viejo. Yo siempre llamaba viejo con mayúscula la V y nunca le he podido llamar papá, porque eso es una palabra que adquieres en la infancia. Para mí siempre ha sido más amigo que padre. Era mi amigo, mi viejo y mi padre, pero nunca ha sido mi papá. Bueno, por eso la obra, lo que te he dicho antes, lo que decías, yo no leía a Escotado, yo corrijo a Escotado, eso es literal porque a mí me pagaba Espasa para terminar la obra de Los enemigos del comercio, me paga un dinero para ser su editor. ¿Qué significa ser el editor de Antonio Escotado? No es solo el que publica el libro, que aquí sería Espasa, no, el editor es el que le dice, Antonio, esto no se entiende un carajo, Escota, Escota, ¿ves? Yo le voy a llamar siempre Escota porque es como me sale. Este párrafo podría ser mejor si tal, y hay que tenerlos bien puestos, no lo digo por mí, pero Escotado era difícil, aunque él se jactaba de cambiar de opinión, por supuesto que lo hacía, pero es muy difícil que reconozca un error suyo cuando no es un error. Yo lo que le hacía era sugerencias. No está mal el párrafo, viejo, pero puede ser mejor. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que llegaba, blim plan, con los 7 capítulos que me había leído esa vez del tomo 3, hijo, ¿tienes alguna corrección? Y yo, sí, a ver, por curiosidad, ¿cuántas? Y digo, pues son 42 correcciones en 7 capítulos, en 40 páginas. Y me decía, ah, sí, 42 correcciones, siéntate, por favor, que vamos a ver quién es más ignorante. Así con este tono, ¿no? Entonces yo abría mi libro, él abría el ordenador y empezábamos 1, 2, 3, 4, tal. Bueno, más o menos, Isra, de esas 42... me pasaba 15, ¿vale? 15 me pasaba. Coño, es un triunfo para siendo Antonio Escotado, ¿vale? Que reconozca 15 veces que la frase puede ser un poquito mejor. Es bonito eso, tío. Y entonces, realmente mi padre, lo que se le puede acusar, si se le puede acusar de algo como escritor, es que era un poquito espeso, un poquito complicado de leer. Exige bastante voluntad por parte del lector. Así como hay libros que son sencillos de leer, los libros de mi padre muchas veces tienes que releerlos, si te has quedado en una página pues no te acuerdas de lo anterior. Bueno, pues nada, yo corregí a Escotado y porque soy el único hijo que ha estudiado letras, no derecho, sino periodismo, porque también siento que la escritura corre por mis venas y mi sueño íntimo en un futuro será ser escritor también, pero para eso, bueno, tiene que sucederse una serie de cosas antes, pero sí, yo creo que acabaremos viendo algún día un libro de Jorge Escotado. Sí. Y estaremos aquí también para retratarlo. Antonio decía, sin libertad no hay nada. A mí me gustaría definirla como el arte de hacer posible lo que debo hacer, que es lo que vas encontrando en cada momento, ahí donde te va llevando la investigación. Ahí donde la pesquisa te pone puntos suspensivos, el que pise la libertad de mis vecinos me está pisando el cuello. Lucharé a muerte por la libertad de mi vecino. Eso es reconocer que el otro es por lo menos tanto como tú. Antonio, y me he dado cuenta de esto y me ha sorprendido mucho, posee posiblemente una de las páginas de Wikipedia más extensas, comprensivas y longevas que existen o que al menos yo he podido observar en lo que llevo de vida. Y ha sido en el análisis y no paraba de bajar. Hay autores, filósofos que son 4 líneas, te explican su obra, dónde ha llegado, pero todas las obras de Antonio, increíble. Y este es Antonio Escotado, uno de los hombres más inteligentes de la Tierra, comunista, voluntario del Vietcong. En sus inicios, en su juventud. Directivo del Instituto de Crédito Oficial. Un pedazo de puesto. Presidiario.
Luego, sí, pasó un año en la cárcel, pero por una tontería, sí. Cobaya de los psicoactivos. Voluntaria. Voluntaria. Primer repudiado por ser políticamente incorrecto. Escritor, filósofo, abogado, economista, astrofísico, traductor, incluso líder espiritual y como nota interesante, enemigo de Maradona. y del comercio, que eso no lo sabe nadie. Mi padre era un enemigo del comercio. Y este es su hijo, el periodista y emprendedor Jorge Escotado, quien dirige La Emboscadura, que es una empresa creada para la difusión global del pensamiento de Antonio Escotado. La misión, como escuché o leí en un escrito, es difundir el pensamiento del viejo todo lo posible, unidos por el espíritu común a todo el lector de Antonio Escotado, ese que defiende la libertad prosaica, que vive siempre un minuto más que sus enemigos, ese yo que es un nosotros, que diría Hegel. Veremos hasta dónde podemos dotar a los demás de esas herramientas que han ido forjando el estudio paciente. La emboscadura sirve a cada emboscado que contribuye a esta iniciativa con la responsabilidad de fomentar un pensamiento que repele concesiones, ese que funda a la persona singular soberana, y que de momento ofrecemos colocar el primer ladrillo, el que ya habéis visto, no uno, muchos ladrillos en esta forma de libros, en este lugar. Jorge también dirige Memoralia, un proyecto en el que también me gustaría profundizar en esta entrevista, donde cuentan las vidas de personas anónimas y las convierten en historias. Eso a la última fase. Sí, y Jorge también ha escrito, entre otros, para el diario El Mundo. Sí. Bueno, digamos que soy periodista y de los pocos de la carrera que ha trabajado de periodista, porque joder, qué difícil es, ¿no? Y además a ti te he oído en una charla diciendo que las universidades son carne de paro, ¿no? En gran parte. O sea, mi padre, una de sus frases era: deja de llorar y afánate en prestar servicios útiles, ¿no? O sea, lo máximo que podemos aspirar en la sociedad es a ser útiles. Entonces, si a ti te gusta, por ejemplo, historia del arte, está muy bien, pero es que es muy poco útil que estudies historia del arte para los demás. Entonces, el zapatero es útil, hay que buscar la utilidad para el prójimo. Y antes has dicho una cosa que no quería se me olvidase. ¿Te ha sorprendido que el artículo de mi padre, no, que el artículo en Wikipedia sea extenso y bien documentado? Bueno, de los mejores. Ya, pero es que si te puedo decir que te sorprenderá también saber que es el autor español más digitalizado, por ejemplo. No hay nadie que tenga tantos ebooks. También te sorprenderá saber que es el youtuber español con más edad. No hay nadie con su edad y escritor que tenga 147.000 suscriptores. Hoy te sorprenderá también pues saber que tiene Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook. Pinterest y todo también. Todo lo tiene, pero ahora ya que no está mi querido viejo, ahora puedo desvelar que quien hacía todo eso era yo, ¿no? Entonces, claro. Es lógico, ¿no? Mi padre no esto de la tecnología le cogió ya un poco mayor, lo de las redes sociales, pero puedo prometer que las miraba cada día, le encantaba, ¿sí? Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, digamos, 1 de cada 50 tweets, pues me lo enviaba al correo personal, y además es curioso, lo titulaba siempre parida. Yo decía: ¿qué parida me has mandado hoy? ¿Qué parida? Y algunos no se los pasaba y practicaba, me decía: autocensura, hijo. Y yo: pues sí, autocensura, padre, porque esto de las redes sociales hay que tener cuidado con lo que dices. Es verdad que si te pegas un traspiés se te pueden echar los haters encima de una manera brutal. Y bueno, él fue confiando en mí. Poco a poco volvamos a esos 16 años, ¿no? que vivo por primera vez con él, y ahí pues es para mí una persona desconocida, y de ahí hasta hoy, que tengo 44 años, pues he intentado exprimir ese limón al máximo, y hasta el punto de que al final yo, por ejemplo, que era el hijo de Antonio, pero también era su secretario, su community manager, su agente literario, su compañero de andanzas, su asesor fiscal, su compañero de leñas, bueno, se me olvidan varias cosas. Entonces, realmente me volqué hacia él porque es algo que no me cuesta trabajo.
es algo que sale de dentro. Qué bonito. Y realmente, sí, mi hermano Alex, por ejemplo, que es ingeniero informático, él ha hecho muchas campañas de redes sociales para clientes, y sinceramente él me dice, es que lo tuyo, Jorge, yo nunca he visto algo así, porque es que es constante, o sea, yo puedo tener un día bueno o un mes bueno o varios meses, pero lo tuyo es que es constante y es que no he visto nada así. Y le digo, Alex, no tiene mérito, porque es que sale de dentro. Y entonces realmente, ¿tú crees que yo había pensado alguna vez que fuese a ser community manager y a recibir esa placa de YouTube que está ahí? Jamás. Jamás. Madre, y al final he acabado siendo un experto en redes sociales. Esto es un poco lo que también dice el mensaje de mi padre, que estamos en constante movimiento, hay que cambiar de parecer y entonces adaptarse a la situación. Mi padre lo que necesitaba era un altavoz donde no pudieran tapar con sus sucias manos los poderes fácticos su mensaje, ¿no? Entonces las redes sociales supusieron para él una verdadera catapulta. Lo digo con conocimiento de causa porque también estás sé... tú detrás de ellas. Sí, ¿no? Y sé los libros que se vendían antes de que empezáramos a colaborar, sí, y los que se vendían antes de que fuera a fallecer. Entonces ha sido una entente cordial, totalmente voluntaria entre él y yo, y en el que hemos ganado los dos y en el que nunca nos exigimos nada a cambio el uno al otro, salvo la confianza. Y la confianza, esto era jodido, ¿no? La confianza literaria. En el sentido de que, claro, mi padre estaba a un nivel muy por encima de la gente, más o menos, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, no sé. Que pues en cualquier debate o en cualquier... Él era capaz de callar... Lo hacía demasiado fácil. Era tan fácil que... Sí, pero siempre con buenas palabras. No es que tuviera razón o no tuviera razón, es que son los hechos los que hablan. Él ya al final intentó, en los últimos años de su vida, una proeza que solo se me ocurre que podía hacerla él, que es tratar de escribir sin adjetivos. Wow. Porque el adjetivo es el accidente del verbo, no tiene sentido por sí mismo. Feo no dice nada si no digo Irra es feo, ¿vale? Feo necesita de Irra, o guapo necesita de Jorge. vaya por la broma, ¿no? Pero los adjetivos y los adverbios no tienen la sustancia que tiene un verbo o un sustantivo. Entonces ahí es donde iba mi padre, y con el conocimiento que tenía, al final ya no es que tuviera una opinión, no, simplemente él decía los hechos. Constataba. Los hechos no son opinables, son o no son. Hechos. Punto. Y esto es lo más bonito, cuando ya para llevar la razón en una discusión, simplemente tienes que decir un hecho, no una opinión. Antes me daba miedo morirme. Cuanto más he ido aprendiendo a saber, menos miedo me da morirme. Luego hay que reconocer una parte de ternura, de adiós, de despedida, que siempre me ha inquietado. La verdad es que me gustaría morirme solo para evitarme ese trance. Como un perro. Eso que el perro de repente, de la noche a la mañana, está ahí enroscadito, donde siempre, pero un día ya no se mueve. Así tuve yo un hámster que un día dejó de moverse. Eso no está mal. Antonio, y esto es importante, murió de viejo en Ibiza, a sus 80 años, el pasado mes de noviembre. Y aquí, por eso hemos hecho esta biografía, y desde luego la más extensa, todavía no hemos empezado ni con las preguntas, pero realmente, si piensas que es demasiado larga, me da absolutamente igual. Porque esto lo juzgo y lo decido yo, y Jorge lo merece, porque has visto todo lo que hemos podido decir del maestro. Pero aquí vamos a rendirle ese tributo, que ya estamos rindiéndolo en 4 planos: el Antonio que conocemos, el Antonio padre, visto desde Jorge hijo, que a su misma vez ha sido influenciado por el personaje y por el propio Jorge, como hijo de Antonio y como ser humano y emprendedor. No te vayas por la rama, lo siento, Irra, un segundo. Has dicho esto es una conversación perfecta. Morirse como un perro enroscado. La audiencia se pregunta cómo murió Antonio Escotado, cómo murió de viejo, dices, porque también las aviesas manos de algunos medios de comunicación
se precipitaron diciendo que había muerto de cáncer. A la gente le hubiera gustado, a sus detractores, que hubiera muerto de cáncer. ¿Por qué? Porque fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día. Pero no, lo siento, no murió de cáncer, murió de un fallo multiorgánico. Eso es lo que pone en el informe médico, ¿vale? Pero hizo textualmente lo que dijo en aquella conferencia, de que quería morir así, en casa, tranquilamente, de un día para otro. Hizo lo más parecido a eso. Tardó un día en fallecer. Y hay padres, que lo sé por mi madre también, que pueden estar semanas, meses. Yo no he visto a nadie que enfoque la muerte como él, con esa dignidad y esa entereza. De hecho, estaba deseando morir, y lo puedo decir de verdad. Por eso no hay que pensar que es una tragedia. La muerte de Antonio Escotado es el cumplimiento de sus propios designios. Antonio Escotado no quería ver cómo iba languideciendo y perdiendo facultades y diciendo burradas que no corresponden a su pensamiento. Una persona que es considerada de los más inteligentes, si no el más inteligente de los pensadores en habla hispana, hay que tener cuidado especial con esa cabeza. Esa cabeza ha conocido unas cumbres que todo lo que sube también puede bajar mucho. Entonces, no, estábamos preocupados un poco, él también, de cómo sería este trance de pasar a la otra vida o a la inmortalidad, o como lo quieras llamar, de qué pasaría. Y mira, te lo digo sinceramente, acrecienta su leyenda, porque no dio guerra, falleció de la manera más elegante que creo que pueda haber. La intrahistoria exactamente se contará ya cuando se publique su diario farmacológico. Él hablaba de eutanásicos, nos pedía revólveres a todos sus seres queridos, pistolas, cuando íbamos a ver la Ibiza. Oye, hijo, tráeme una pistola, por favor. Entonces esto se lo decía a todo el mundo. De hecho, fue a un cuartelillo de la Guardia Civil con mi hermano pequeño, diciendo que en plenas facultades y como mayor de edad solicitaba el uso de armas, y nada, casi lo encierran. No, se lo tomaron a coña, le dejaron ir, pero vamos, que en España no te puedes suicidar, ya lo sabes, es todo un proceso de la hostia, el tema de la eutanasia. Entonces él no tomó el eutanásico, no se pegó el tiro, ya el detalle se contará más adelante, pero vamos, lo que quiero decir es que lo que él comentaba, que le gustaría, cómo le gustaría perecer, pues la realidad se ajustó al máximo. Y creo que esta frase que dice, lo que me ha ayudado en esta vida a mantener la independencia es muchísimo amor y curiosidad intelectual. No admito estancamientos, porque a mí lo que me gusta es conocer, y eso nunca tiene fin. Incluso, aún no estando, sigue conociendo. Sí, estará estudiando allá donde esté. Es patológico, sí. Tengo una pregunta que utilizo mucho y que creo que me viene... la he modificado un poco, es la única que repito en todas las entrevistas, y es ¿cuáles son para ti los hitos más trascendentales, primero desde la perspectiva de un hijo y luego desde alguien que ha vivido sí, o diría, primero, ¿cuáles son los hitos más trascendentales de Antonio Escotado y los más memorables que ha vivido con su hijo? Bueno, uno por un lado y otro por otro lado. Bueno, yo no sé, su vida realmente me la sé, pero no soy un experto, no soy su biógrafo, aunque creo que acabaré Memoralia, que es la empresa que fundé de biografías. Es posible que acabe haciendo yo la biografía de mi padre. ¿Quién me lo iba a decir? Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Me preguntas los hitos de mi padre? Pues muy rápidos. Mi padre nace, por así decirlo, en Brasil, porque mi abuelo es agregado cultural allí, en Copacabana, y nace allí. Permanece desde los 4 hasta los 14 años. Está ahí bailando samba y jugando al fútbol descalzo en la playa con la arena. Vuelve a España y se encuentra en una España gris, nacional católica, franquista y en blanco y negro. Y no se lo podía creer. Entonces mi padre lo único que deseaba era poner el sapo en el sagrario todo el rato, y ser el más rebelde de todos, ¿no? De hecho, la mili, él hizo 2 milis, hizo la mili normal y luego la de castigo que le impusieron, porque como no acataba órdenes, se pasaba todo el puto día en el calabozo. y entonces, ese es el primer hito, digamos, Brasil. Segundo hito, llega a España. Y llega ya pues con 15 años y ahí él decide, y esto no lo sabe tampoco la audiencia, que yo sé muchas cositas que voy a ir destilando poco a poco. Yo un día le pregunté, mirándole a los ojos,
papá, padre, escota, como papá ya sé que nunca no pudo ser, o sea, escota. ¿Tú pensaste alguna vez o barruntaste la posibilidad de ser el tío más inteligente de este país o uno de los más inteligentes? Me miró todo serio y me dijo, por supuesto, hijo, por supuesto. Ya con 15, 16 años me lo propuse. Entonces, no es como esta gente que te dice, no, yo no tenía ni idea de que iba a ser cantante de rock, o no tenía ni idea. Mi padre era todo lo contrario, la predestinación habitaba en él y realmente él estaba seguro de que poniendo toda la carne en el asador, cualquier persona puede llegar a ser lo que quiera. Todo depende de nosotros mismos. Por eso la única igualdad, la única exigible es la igualdad de oportunidades. No la igualdad de ropa, ni de salario, ni de tal, no, la igualdad de oportunidades, porque cuando tienes esa igualdad ya depende de ti hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, amigos míos y gente que tú seguro conoces que dice, joder, qué putada, que tengo que ir a trabajar. A ver, ¿cómo que qué putada? ¿Qué pasa, que no te gusta trabajar? O no, pues qué tal. Bueno, pues ¿quién te obliga a ir ahí? Nadie te obliga. Pues, entonces, es que mi jefe es un explotador. ¿Cómo que es un explotador? A ver, ¿te obliga a hacer esas jornadas? Si no, denúnciale, pero hay algo que falla aquí. Ni es un explotador, ni es una putada trabajar, lo que pasa es que a lo mejor has buscado el trabajo inadecuado, a lo mejor eres un poco vagoneta y te apetece estar en casa viendo Netflix cuando otro está estudiando, a lo mejor da la casualidad de que te gustaría que te tocara la lotería para ya no tener que trabajar nunca. He oído eso, he oído que quieres que te toque la lotería. Pues claro, tú imagínate, eso es totalmente opuesto al mensaje de mi padre, ¿no? La meritocracia es la única ecuación posible y la única que debemos fomentar y estimular entre nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros amigos. Yo solo tengo amigos que admiro. Y si no, no son mis amigos. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender de manera constante. Mi padre lo definía en una frase que era, aprecio a mis amistades por su generosidad en el dar y su economía en el pedir. Entonces, realmente, ¿qué es el amor, Irra? Vamos a ir ahí directamente. ¿Qué es el amor? El amor es admiración. El amor a tu pareja, vamos, el enamoramiento me refiero, no el amor que tienes a tu madre. Pero sí, si tú quieres estar con tu pareja siempre, pues consigue que te admires siempre. O si quieres que tus hermanos te tengan respeto o tus padres, intenta sorprenderles. Intenta siempre mejorar lo precedente. Intenta siempre no ir de víctima por la vida. ¿Vale? Mi padre tenía todas las papeletas para haberse descarriado. ¿Quién iba a decir que iba a salir del año del talego con la historia general de las drogas debajo del brazo? ¿Quién lo iba a decir? De hecho, el alcaide le dijo, es usted el caso de reinserción social más ¿El alcaide de Ibiza? ostentoso que he visto. No, el alcaide de la cárcel. Alcaide de la cárcel. ¿Qué preso sale con 3 libros bajo el brazo en un añito, macho? Entonces es que él pidió la celda de castigo voluntaria. Ese dirías que fue Eso es otro hito, perdona, sí. Primer hito, Brasil. Segundo hito, llega a España y digamos que hasta la época del ICO, ¿vale? Que se saca unas oposiciones, tiene un puestazo, pero a él no le gusta eso. Él ya, en el rollito del amor libre y tal, le tiraba. Y con mi madre se fue a Ibiza. Ahí empieza ya el tercer hito, que es la etapa ibicenca, que ahí está, creo que es desde el 76, no, desde el 72 hasta el 84 o así, 13 años, 11 años, y ahí acaba en el talego, un año, en Chirona, la cárcel, y ahí el último hito sería desde que sale de la cárcel hasta hoy, que es el camino de la sabiduría, por así decirlo. ¿Y qué hitos destacas tú como memorables en su vida viéndolo de fuera? Estos 4 que te he dicho. Yo, esos son los hitos que he visto, vamos, no los he vivido, pero algunos, su infancia, ni su juventud, pero por lo que me han dicho, por lo que he visto, hay 4 etapas muy marcadas, que además serán las que utilicemos para la futura serie de Antonio Escotado, que antes o después se hará, entonces habrá que hacer unos capítulos, y ya le he dado una pensada, y he pensado eso, esas serían 4 partes, ¿no? ¿Cómo definirías a tu padre primero desde la perspectiva de un hijo y luego alguien que ha vivido a su lado separándonos del hijo? A ver,
Mi opinión es muy personal, como no puede ser de otra manera, pero tampoco creo que sea extendible al resto de mis hermanos, por ese caso que te he dicho de que yo no vivo con él hasta los 16 años. Sinceramente, como padre, no era el mejor padre. No era el padre que te llama por tu cumpleaños, no era el padre que se preocupa mucho por la educación de sus hijos. De hecho, una de sus frases míticas, que también le va a gustar a la audiencia, era: hijo, nunca olvides que tengo el deber de alimentarte, pero no de entretenerte. Entonces, lo peor que le podías decir a mi padre era: papá, me aburro, ¿no? Yo me ahorré eso porque ya no viví la juventud, pero joder, también alguna vez me pude aburrir con 22 y ni se me ocurría decírselo, ¿no? Porque me iba a espetar esa frase seguro. Entonces, como padre, pues era una persona muy diferente al maestro, ¿vale? El maestro, yo ahí creo que es una persona, un 10 o más. Si hubiera un 11 sería un 11. Y eso es desde mi perspectiva personal, ¿vale? Pero luego está ya, aparte del padre y aparte del maestro, ya está la leyenda. Y en eso, ahí yo puedo contribuir, y por eso me siento muy cercano a él y muy hermanado, porque creo que su obra termina realmente cuando sus libros estén en una biblioteca de Camboya o estén en una biblioteca de Haití, como ahora mismo están los libros de Hegel. Hegel le pasó un caso parecido, que ya se lo digo a la audiencia, no sé cuándo vas a emitir esto, pero este Día del Padre se va a publicar un artículo en La Emboscadura que cuenta una historia real que parece increíble, te la digo muy rápida. Hegel, su maestro, vendió 500 libros en 10 años de su obra, la mejor obra, se llama Fenomenología del Espíritu. 500 libros en 10 años, esos son 50 libros al año, ¿vale? ¿Por qué está hoy Hegel en una biblioteca de Camboya o en una biblioteca de Haití? Porque Hegel no vio el libro de Hegel que hay en una biblioteca de Camboya y en una biblioteca de Haití. Porque ese libro lo hizo su hijo, lo compuso su hijo. Él ya no estaba, y el hijo tuvo la genial idea de hablar con sus compañeros, sus alumnos, y en base a que se le entendía mucho mejor cuando hablaba que cuando escribía, como le pasa a alguien que tenemos muy cerca, entonces eso sí, lo podía entender la gente, era el mismo mensaje, pero traducido al propio lenguaje que entiende todo el mundo, el lenguaje de la calle, por así decirlo. Y ese libro pues ha sido el superventas de Hegel, y todos sabemos que las lecciones de filosofía de la historia universal es un libro que no ha hecho Hegel, que hizo su hijo. Pues muy bien, aquí pues pasa algo parecido. Yo creo que acabaremos viendo libros de Antonio Escotado que, por supuesto, él nunca se pudo imaginar. ¿Cómo es vivir bajo el apellido Escotado? Presión por muchos lados y luego por otro lado pues, satisfacción por otro. Pero esta pregunta, como entenderás, me la han hecho muchas veces. Presión también malo, o sea, en el sentido de que si mi padre, si ponemos en práctica sus teorías sobre varias cosas, especialmente sobre las drogas, ¿no? y fomentamos no el consumo, sino para aquellas personas que estén interesadas un consumo responsable, lo que él llamaba una buena información, la sobria ebriedad, el ¿vale? set and setting. Eso, hay que documentarse antes farmacológicamente. Si tú vas a coger un Ferrari, coño, no puedes estudiar lo mismo que el tío que va a llevar un SEAT, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el Ferrari tiene otras prestaciones. Pues lo mismo, no es lo mismo si vas a tomar café en tu vida que si vas a tomar heroína o LSD o anfetamina o lo que sea. Entonces, esa presión que me he referido al principio, cuando me has preguntado qué es ser hijo de Escotado, pues es el riesgo a cagarla, por así decirlo. Mi padre defendía unas premisas, tanto en el tema farmacológico, como también en otros campos, cambiar de idea, bueno, no sé, su obra está trufada de polémicas teorías que hay que llevarlas a cabo. ¿Y quién las lleva a cabo además de él? Cachán. Pues entonces, ¿era él un perno Ibris verde? ¿Era él un perno verde? ¿O realmente sus teorías son extrapolables a toda la gente de la humanidad? Pues bueno, ¿sabes? Me toca a mí demostrarlo, ¿sabes por qué? Pues porque sí, porque yo, entre comillas, se podría decir que soy un experimento suyo, ¿no?
¿Cuál es el libro del...? Imagínate que la cagamos con las drogas. El hijo escotado, el proyecto hombre. ¿Cuánta gente quiere hacer esa noticia? Eso no mola, ¿verdad? Que si tú la cagas no sales en los periódicos, macho. Pero si la cago yo, ¿qué pasa? Es que no la cago yo, se nos caen los palos de sombrajo, porque también la obra de mi padre cae en descrédito absoluto. ¿Cómo que se puede tomar drogas de una manera responsable? ¿Cómo que las drogas pueden ser una vía de conocimiento? Si tu hijo está en un tratamiento de desintoxicación. Pero de momento aquí está. No, ¿qué cojones? No. A mí el otro día me preguntaban cuál es la mejor droga, un grupo de gente que me quería hacer unas preguntas, así, padres de familia y tal, y les miré muy fijamente a los ojos y dije, el amor propio. Ole tus huevos. Eso es lo único que nos salva de la tentación y de la adicción, el amor propio. ¿Cuál es el libro, cuál crees que es el libro del que, o cuál es el libro del que más orgulloso se sentía tu padre y por qué? Bueno, aquí también sé cosas que nunca ha dicho él, pero él realmente el que más orgulloso se sentía, aunque nadie se lo cree, es de este. Pero este es un libro que yo lo he empezado 3 veces y lo he tenido que dejar, es el único que no he podido leer, te lo confieso, Irra, y es que es de metafísica, es para profesores de filosofía o algo así. Estaba muy orgulloso de él porque es un libro muy difícil y que solo podía hacer él o Gustavo Bueno, que es el único filósofo que también ha hecho incursiones en la metafísica contemporáneamente. Este es el libro que se sentía más orgulloso, pero el que era la obra de su vida era Los enemigos del comercio, sin duda, a la que más tiempo le ha dedicado. Y Los enemigos del comercio, pues él sentía, me acuerdo, frase textual, hijo, tengo la sensación de deber cumplido. Wow. ¿Y cuál es el libro del cual tú te sientes más orgulloso? ¿Cuál me ha influido más? Sí, ¿cuál me ha influido más? Bueno, aquí es un poco difícil. Porque decir. Sí, el que dices, hostia, me siento orgulloso de que mi padre haya escrito este libro. Es que eso yo no, si fuera su hijo no pensarías eso. Esa frase que te has hecho. O te haya influido entonces. Eso. Oye, estoy orgulloso de este libro de mi padre. No, macho. O sea, mi padre, ¿estás orgulloso de todo o no? O sea, no puedes decir estoy orgulloso de este o no del otro. Ser el hijo de Antonio Escotado es la rebomba, por un lado, porque, joder, qué guay, ¿no? Ser hijo de uno de los tíos más listos de este país, vale. Pero ser el hijo de Escotado luego significa que si no sabes una serie de cosas es que ni te dije la palabra. O sea, el listón está muy alto y bueno, era muy exigente. Yo, ¿de qué libro me siento más orgulloso? Pues voy a contar una cosa también que le va a hacer gracia a la gente. ¿Puedes alcanzar rameras, por favor? El rojo. Yo con 13 años, que todavía no había vivido con él, nunca, cometía faltas de ortografía y me acuerdo que me quedó la asignatura de lengua para el verano, con octavo de GB, tenía 13 años. Se lo conté a mi padre porque no vivía con él, pero ahí ya empecé a pasar algunos veranos con él. ¿Y sabéis con lo que hizo cuando le dije que había suspendido lengua? Pues me dijo, hijo, soy tu padre, no he tenido ocasión de educarte hasta ahora y ahora voy a hacer una cosa que creo que te va a venir bien y ante la cual no puedes nada más que acatarlo. ¿Qué vas a escribir, Rameras y Esposas? Este libro. ¿Te lo vas a escribir? Y yo, ¿pero qué dices, papá? Y dice, que sí, que te lo vas a escribir. Mira, y coges así la página y así te lo vas copiando en este cuaderno. Yo, o sea, él te lo dio ¿me estás para diciendo escribirlo? Esto? Sí, el libro ya estaba publicado. Se llamaba Historias de Familia entonces. Y me dio el libro y simplemente, transcribiendo el libro, Irra, se me convirtió la letra de mierda que tenía en una letra que, bueno, no lo debo decir yo, pero la gente dice que es muy bonita y muy recta y jamás volví a tener una falta de ortografía. Jamás. Nunca me dijo esto se escribe así, se escribe así. Solo con tú escribiéndote esto, la letra y ya escribiéndotelo, lo que él había escrito, ¿no? te entra en las neuronas. O sea, no cometí más erratas lo llamo. Esto es de formación profesional. No faltas de ortografía y él me dijo, escríbete Rameras y Esposas. En efecto, lo hice. Y así fue. ¿Y qué aprendiste al transcribir este libro? Ortografía. Si vamos a los 20 años tuyos, ¿qué aprendiste? O sea, si tuvieras que decir algo que aprendiste de tu padre cuando tenías 20 años... Mil cosas. Fíjate, esto se lo digo también a todo el mundo. Mi padre un buen día entró en mi cuarto
varias enseñanzas, vamos, es difícil glosarlas ahora, pero puedo soltar 2 o 3 así de golpe que le puede gustar a la gente y a ti. La mayor enseñanza así que me acuerdo, gorda, con 16 fue el imperativo categórico. Todo el mundo flipa, ¿no? El imperativo categórico, ¿qué coño es el imperativo categórico? Pues muy mal por no saberlo. El imperativo categórico son las 4 líneas de Immanuel Kant que le cambian la vida a cualquiera. ¿Quién es Kant? Es un filósofo alemán, que hubo una polémica en el Parlamento y se echaban Pablo Iglesias y Albert Rivera los trastos unos a otros porque no sabían si era la crítica de la razón práctica o la crítica de la razón pura, su obra. Bueno, eso es su obra. Pero el imperativo categórico es una cosa solo. Y es, Kant se propuso definir en 1 o 2 frases el objetivo de todo ser humano en esta vida. Y es un imperativo, imperativo que significa algo que tienes que hacer, imperativo categórico, ¿vale? Pues válido y aplicable para todo ser humano. ¿Cuál es? Fíjate, esta enseñanza que me hizo mi padre con 16 años, ahora que tengo 44, te la voy a recitar, o sea, date cuenta hasta qué punto influyó, que nunca más se me olvidará. Y yo creo que ahora que te lo digo yo, nunca más se te va a olvidar a ti. Y es posible que la transmitas también, y a quien se lo digas nunca se lo olvide. Vamos allá. Yo tenía una pequeña pizarra como esta que hay aquí, esta es más grande, pero una pequeñita en el cuarto, y me lo escribió a mano y puso, abre comillas, obra de tal forma que tus actos puedan ser elevados a norma de conducta universal. Punto y coma. Siempre y cuando utilices a la humanidad como un fin y nunca como un medio. Cierra comillas. Punto. Ahí está. Ahí está. Apáñate con eso. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Cuidado con el micro. Obra de tal forma que tus actos puedan ser elevados a norma universal. Joder. ¿Qué quiere decir eso? Se entiende que tú tienes que ser un ejemplo para la humanidad. Tú tienes que ser un ejemplo. Decía Franklin que dar ejemplo no es una manera de influir en las personas, es la única. Es la única. Entonces, si tú quieres cambiar la mentalidad de alguien, demuéstraselo, no se lo digas, demuéstraselo. Mi padre, lo que le distinguía del resto de pensadores es que no era un pensador, de salón, no era un pensador de salón. Cuando hablaba de la libertad, la hablaba porque la había perdido. Cuando hablaba del sexo, lo hablaba porque lo había practicado. Cuando hablaba de las drogas, lo hablaba porque las habría probado, ¿no? Experimentador. ¿Cuánta gente pondera sobre esto y lo otro desde el salón de su casa, ¿no? Entonces, no, mi padre hacía lo que decía y decía lo que hacía. O sea, realmente no era un filósofo de palo, como hay muchos. ¿Y qué aprendí? ¿Algo que hayas aprendido en estos últimos 5 años? Bueno, déjame decirte otra vez, vuelvo Vale. un segundo, esta la retomamos. Después del imperativo categórico con 16 años que me escribió en la pizarrita del cuarto, otro día entró, y aquí va esto que voy a decir, tiene cierta polémica, entró con una caja grande de cartón y dije, ¿qué llevas ahí, viejo? Y me dijo, míralo tú mismo. Cogí descubrí la caja y ¿qué había? Los restos de su cosecha de marihuana. Y había tallos, había hojitas, mini cogollos esparcidos, al loro, 16 años, yo. Y me dijo, hijo, con esto te quiero decir que si algún día tienes que escoger entre tomar alcohol o tomar esto que te traigo, escojas esto. Y digo, ¿verdad, padre, me estás aconsejando fumar marihuana antes que tomar alcohol? Y me dijo, por supuesto, haz caso a tu padre y no a los mensajes de la agencia antidroga. Es muchísimo peor el alcohol que el cannabis, sobre todo a tu edad, porque es que te destroza, me dio tales argumentos que cambié mis hábitos. O sea, la verdad que mi padre era muy suyo y no te iba a dar de su cosecha nada más que lo que le sobrase, y lo que le sobraba eran las hojas, claro. O sea, era una marihuana ultra poco potente, ¿no? Súper floja. Te va a dar un cogollo mi padre, sí.
Con la leña, bueno, no podías utilizar ciertos troncos, ¿sabes? Sí, bueno, ¿no? pues con hoyos, imagínate. Entonces, esa lección me dio, con 16 años, me dijo, hijo, si puedes escoger, ahora que estás en crecimiento y formación, no deberías tomar ninguna, porque con 16 años no es una edad para tomar drogas, eso también me lo dijo, pero si lo vas a hacer, te recomiendo que mejor que tus amigos que están vomitando en la puerta del 7-Eleven de aquella época, tú te fumes un porro de estas hojitas de mi cosecha. Esa es la segunda lección. Así, con 16, muy fuertes. Imperativo categórico y cannabis. Y ahora volvemos. Y me has dicho, ¿cuál es la lección que te ha influido más en estos últimos 5 años? No puedo enumerarlas. Son muchísimas, pero fundamentalmente yo creo que a mí y a todo el mundo, su entereza para afrontar la muerte. Nunca he visto a alguien que hable con tanta frialdad del tema tabú por excelencia. O sea, realmente todo el mundo piensa que sí, que nos vamos a morir, pero nunca quieres realmente pensarlo de verdad, ¿no? De hecho, ¿tú qué piensas que hay después de la muerte, Isra? Ni zorra idea. Pues mi padre lo tenía muy seguro y yo creo que también. ¿Y es? Dormir sin soñar. Es decir, La seguir nada. el despertar, el No, vacío no, original. no. Sí, dormir sin soñar. ¿Qué es eso? Nada. Es El vacío original. el vacío, llámalo lo que sea, es un estado que no es. Estás dormido y además no sueñas. Eso es, que ni reencarnaciones, ni el cielo a la derecha, el infierno a la izquierda, por favor, si es que esto que siga en el siglo XXI es de risa, es de risa de niño pequeño, de verdad. Hay gente que todavía cree que hay cielo e infierno, de verdad, con internet, y creemos que hay cielo e infierno, y no me lo puedo creer. ¿Tú crees que hay? Yo es que mi madre era muy piadosa, y de verdad, tío, que se creía algunas cosas como, yo sé, lo de la costilla, la mujer sale a costilla de Adán. Todo eso es como un cuento, pero lo increíble es que hay gente que se lo toma al pie de la letra. Cielo, infierno, pero ¿qué? A ver. La dualidad. Pero que no, la dualidad es tierra y cielo. O la cielo y dualidad infierno. platónica. Bueno, todo lo que sea así es dual, pero creía que estábamos en el plano filosófico, la gran dualidad es eso. Y alma y cuerpo. Acuérdate, Platón dice que el alma es la prisión del cuerpo. Y luego Buda No, el cuerpo es la prisión del y alma. luego perdón. Buda dice que no, que el alma es un invento de los hombres para creerse importantes. Cada uno hace su interpretación. Pero y Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Y ahí tiene más razón que un santo. Pero bueno, allá cada uno con Así sus es. privadas melancolías. Así es. Con tal de que tú tengas claro que tu libertad acaba donde empieza la mía, con que tengas eso claro, Y a veces ya no hay más normas. Esta es la única ley y que se hay. confunde continuamente. Claro, no, eso de dejar que el otro sea libre, como dice Escota, es una de las grandes asignaturas de la humanidad, ¿no? ¿Qué han supuesto para ti estos últimos años? Todo. Codo a codo con, Todo, a con nivel Escota. Todo, ha supuesto todo. Ha supuesto para mí, pues, el cumplimiento de una fase que estaba escrita y que yo no me podía creer que fuera a ser así, pero ha sido así. Y ha sido una transmisión en parte de su conocimiento, salvando las distancias, por supuesto. Yo no soy un sabio ni un estudioso como él, ni muchísimo menos, pero sí que estos últimos 5 años estos 5 años a su lado, para mí, han supuesto una explicación de por qué estoy yo aquí. Porque creo que realmente cumple una misión, entre comillas, y salvando las distancias también. Mi nacimiento, que algún día se contará, también fue un nacimiento muy raro. Y bueno, yo de toda la vida me he preguntado, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Un poco buscarse a sí mismo es lo que todo ser humano hace desde que nace. Bueno, pues es que yo ya me he encontrado, mira qué bien, mira qué guay. Ahora ya sé para qué he nacido, o al menos tengo esa sensación. Y es para hacer memoralia y para hacer la emboscadura. Para eso he nacido. Y cualquier otra cosa, pues será por añadidura o por serendipia. Entonces, ¿hubo algún proyecto, obra o ensayo que le faltara al maestro por hacer antes de...? A ver, querido Irra, calculo que entre 5 y 10 libros faltan. ¿Vale? No solo eso. No solo que falte 1 o 2, no, faltan muchos. A ver, la gente tiene que saber que mi padre ha dejado un inédito, del cual ya se ha hablado mucho, que es su diario personal,
que también es su diario farmacológico. Brillante. Esto saldrá, esperemos, estas Navidades. Ha dejado otro libro, también inédito, sobre el LSD-25. Eso es lo que ha dejado. Perdón, ha dejado otra cosa más, que esto ya sí que es, realmente a mí me afecta mucho, y realmente ahí empecé a notar la explicación, mi destino, todo lo que he dicho antes, cuando un buen día mi padre, con 25 años o 30 o así, que yo escribía mucho ahí en la época de la carrera, con 23, 24 años me presenté a varios concursos literarios, me gustaba la escritura, quería ser escritor, luego me di cuenta de que era lo más parecido a querer tocar la guitarra en el metro, ¿no? O sea, que es muy difícil ganarte la vida de escritor o de poeta, es muy jodido, y realmente dije, oye, no, Jorge, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que debes. Entonces me busqué una carrera con más salidas, como podría ser periodismo, que tampoco es que sea una carrera con mucho futuro, pero sí que te abre muchas puertas. Entonces, cuando hice periodismo, o sea, perdona, se me ha ido el santo al cielo. No, hablábamos de que de los faltaba inéditos, un proyecto, eso. Y hay uno que me afecta a mí me bastante. afecta personalmente, porque en esa época que yo escribía mucho y que hacía relatos y que me presenté a concursos y tal, ahí cogió mi padre y me dijo, hijo, pues ¿sabes una cosa? Y digo, ¿qué cosa? Yo tengo una novela. Y digo, ¿qué me dices, padre? ¿Y cuándo la vas a publicar? Y me dice, espera, primero te cuento la historia de la novela. No la voy a desvelar, lo siento, cómo se hizo esa novela, por qué. Lo único que puedo decir es que después de contármelo todo, me dijo, y falta el último capítulo. Y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué no terminas? Y dice, porque lo tienes que terminar tú. Me lo soltó con 25 ¿Cuando años. él se fuera o...? Sí, no lo sé. Él, esa novela nunca pensó en publicarla, nunca me estuvo detrás, Jorge, hacer el último capítulo, no. Vamos, que me dejó la cama hecha para ser escritor. Exacto. Entonces, cuando yo realmente ya me vea con fuerzas y con seguridad y garantías, por ahí voy a empezar. Voy a terminar esa novela. Entonces ya he dicho que había 2 libros inéditos, ya hay un tercero con esta novela, ya son 3. Y ahora todos los que mi padre nunca se imaginó que fueran a ser libros, que son todos los que se me ocurre a mí hacer ahora. ¿Podrías decirnos alguno que...? Pues sí, por ejemplo, voy a hacer resúmenes de Los enemigos del comercio en 200 páginas. ¿Qué te parece? O una revista, el de las drogas, puedo hacer el diccionario de las drogas, de la A a la Z. O sea, son adaptaciones de su obra, son nuevos libros, pero todos parten de que son su obra, ¿vale? O sea, yo nunca me voy a inventar algo y voy a poner Antonio Escotado encima. No, lo que sí que voy a hacer es este libro Antonio Escotado compilado por Jorge, y entonces yo ahí intentaré que sea lo más legible posible. Tú no puedes llegar a Alemania, donde no conocen a Antonio Escotado, y pedir que te traduzcan 1800 páginas de golpe. Primero vamos poco a poco. También en esto influye que yo soy periodista y también puedo ayudar a la hora de que se hagan campañas de información, porque mi padre, cuando entre en un país o en otro, pues hay que informar a la gente y estar ahí. Y claro, vamos, yo lo que estoy pensando, que a lo mejor me equivoco, Irra, estoy pensando en que mi padre va a ser traducido a muchas lenguas, pero a lo mejor me equivoco. Pero es que yo creo, vamos, no conozco, y no es porque sea el hijo de Escota, sino que no conozco a un pensador más descollante, por así decirlo, en los últimos años. Buen adjetivo. En estos países, en nuestro país, ¿no? En habla hispana. ¿Por qué si en España tiene 30 ediciones Historia General de las Drogas, no tiene ni una en inglés? Pues A, desidia de los editores. B, que mi padre no era un genio comercial, que lo hemos hablado muy al principio. Y C, que no tiene alguien de su confianza que hiciera ese trabajo. Y ahora aparezco yo. Ahora sí, ahora se puede hacer, pero claro, hay que dar la matraca, hay que ir, hay que luchar, hay que negociar, hay que informar, hay que verlo muchas todo, ganas, ¿no? de... Hay mucho curro ahí. Hay mucha... Pero si Hegel está en Camboya, perdona, no te preocupes. Mi padre acabará traducido al Japón. Eso si Dios quiere, ¿eh? Si pudiéramos preguntarle ahora mismo a Escota, a tu padre, al viejo, ¿cuál sería la mayor lección de su vida? ¿Qué crees que nos diría? Sí, la familia.
Perdona, me llama mi hermano Alex. Esto puede ser gracioso, ¿eh? Interviene Bueno, otro escotado. Perfecto. Alejandro, estoy en en directo tiempo real. en una entrevista en tiempo real y se está grabando lo que vas a decir. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Vale, ¿quieres venir a la oficina o me llamas para la cena familiar que tenemos dentro de una hora? Sí, para eso. Vale, nos vemos. ¿Llegas a casa a la hora? Si estás en la oficina, voy a la oficina. Venga, vente para acá, hasta luego. Venga, hasta ahora. Mi queridísimo hermano Alex. Entonces, perdona, ¿cuál sería la familia, lección? ¿no? He tardado en pensarlo y es la familia. Porque hay un tuit, y lo dijo, aunque le cueste reconocerlo, lo siento papá, pero es verdad y lo sabes, que sus mejores obras son sus hijos. No hay libro que pueda alcanzar un ser humano. El libro no está vivo, coño. Y lo dijo, en un momento dijo que había tardado mucho en darse cuenta, pero que la familia era lo más hermoso que había hecho. Te has quedado sin palabras. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, como te decía antes, yo he experimentado con LSD, he experimentado con psilocibina. De hecho, hemos lanzado la primera plataforma de divulgación científica sobre la psilocibina en español, sin ánimo de lucro, únicamente para informar de la mega desinformación que hay, sobre todo en habla hispana. ¿Podrías contarnos tu primera experiencia psicodélica con tu padre? Bueno, Irra. Vas a la línea de flotación. Se pone interesante. Vale. Oh, ya está interesante desde el primer minuto. O sea que... Lo voy a desvelar, ¿vale? Lo voy a desvelar. Con 16 años, mi padre tuvo problemas con Maradona y cuando fue a Argentina le pusieron una querella porque dijo en la televisión que a la edad de 16 o 18 años a todos sus hijos les había ofrecido la posibilidad de probar las drogas con él. Eso en España no es delito, pero en Argentina sí, es apología a las drogas. Un juez Apología. que puso una orden de... Busca y captura, es apología a las drogas. Bueno, él fue y le quitaron esta denuncia pues porque no tenía ni pie ni cabeza. Pero era verdad, era verdad. A todos nos había dicho en algún momento, oye hijo, si quieres probar esto o lo otro, cuenta conmigo, que yo tengo conocimiento y además pues tengo la sustancia. En mi caso particular yo le dije, muchas gracias papá, pero si no te importa, me gustaría probarlas con mis amigos, que es más normal, ¿no? Si vas a probar el LSD, tómalo con tu amigo, mejor que con tu padre. Bueno, así lo veía yo. Realmente yo drogas con mi padre he tomado bastantes pocas, curioso, ¿no? Muy pocas, pero sí que hemos hablado de todas y me ha informado de todo. Me has preguntado en concreto sobre la psilocibina. La psilocibina o la LSD, sí. A ver, mi padre, puedo decir, y ahora se van a morir de envidia todos tus oyentes. ¿Y los tuyos cuando lo publiques? Puedo decir que yo he tenido la suerte de catar el ácido de Albert Hoffman directamente. Lisérgico. El mismo, el del maestro, ¿vale? Mi padre tenía muy buenas relaciones y gracias a eso había en casa un botecito con dietilamida del ácido lisérgico enviado por Alberto Hoffman. Entonces... Hostia, puro Don Periñón, caviar, ¿verdad? bueno, no hay dinero del mundo para pagar eso, por supuesto que ya no existe. Hoffman se fue hace poco, vivió 103 años creo, ya le vale, mala bestia. Albert Hoffman, el que llamaba a mi padre su hijo adoptivo, se llevaban muy bien Albert y mi padre, y por eso tenían esa correspondencia, y en la correspondencia a veces le incluía un poquito de LSD hecho por él, porque el LSD es la droga más fácil de transportar, ya lo sabes, ¿no? Que eso actúa por millonésimas de gramo y en un folio pues hay miles de dosis. Bueno, me has preguntado por el caso concreto de... Una primera experiencia que La primera experiencia, no, ¿cómo que me acuerdo? No me acuerdo. O sea, hay un antes y un después en mi vida, absolutamente. En mi caso concreto hice una cosa que no se la recomiendo a nadie, a no ser que se sienta muy seguro de ello, que es probarlo solo. En mi caso, pues bueno, no sé por qué lo hice, pero lo probé solo. Me acuerdo de mi padre, se había ido a un concierto a Madrid de Joe Cocker y Waterboys. Me acuerdo perfectamente. La edad me la ahorro, ¿vale? Pero vamos, fue por ahí a los 17, 18.
Pues me llama el otro hermano mayor. Oye, es que ya veis, esto es una demostración de que mi padre, cuando decía que lo que más le había costado era la familia, darse cuenta de lo importante, es por esto. Querido hermano, estoy en una entrevista en directo con el micrófono abierto, así que dímelo, rápido. Comemos, 9:30. Adiós, chao. Esto es una demostración de la efectividad también de la comunicación, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos con toda la familia al final, no solo conmigo, ¿no? Y ahora viene un hermano también. Este es Daniel, el comandante, sí, y ahora viene el informático. Bueno, pues lo probé con 17 años, ¿vale? Se habían ido a un concierto de Joe Cocker y Waterboys. ¿Qué me pasó? Pues mira, fue el antes y el después, querido Isra. El antes y el después. Vi mi espíritu, sentí mi espíritu, no quiero parecer osado, pero la prueba del espejo, ¿tú has hecho la prueba del espejo? No. Con psilocibina. Sí, bueno, uff. Amigo, vale, pues yo la hice también y fue la leche. Vamos, yo me vino de maravilla, aprendí muchísimo. 20% de batería nos queda. Vale, me di cuenta de que ahí había mucho que aprender, era una ventana hacia adentro, no una ventana hacia afuera. Esto era impresionante. A mí luego ya lo tomé más veces con mis amigos y luego ya pude ver esa capacidad que tiene para que te rías, que te duelan los abdominales de las risas que te echas. Pero tomarlo solo es muy interesante como vía de conocimiento. Y eso sí, si tienes miedos o si no tienes amor propio, ¡bumba! Ahí te sale. ¡Bumba! No te muestra nada que no haya dentro, ¿verdad? Exacto, ninguna droga vuelve loco a quien no lo sea previamente. En una entrevista a Denis McCann, que hice en el podcast, dijo: los psicodélicos no te dan lo que quieres, te dan lo que necesitas. Exacto, yo se lo recomendaría a todo el mundo que no tenga miedos y que no se mienta a sí mismo. Al menos una experiencia con LSD, vamos, es un rito de paso total. ¿Y qué es lo que tu padre te ha transmitido sobre el uso de los psicodélicos que puedas compartir con nosotros como enriquecimiento común? Pues a ver, eso lo digo para siempre y lo voy a decir muchísimo. Las drogas son una bella arte, el uso de las drogas. Hay que entender que el uso de drogas se puede hacer con elegancia, con respeto, con cuidado, con aprovechamiento. O se puede hacer sin respeto, sin cuidado, sin aprovechamiento. Entonces tenemos unos efectos diametralmente opuestos. Mi padre lo que me enseñó es que en el caso de que a alguien le interesen las drogas, se pueden tomar y no acabar tirado en una cuneta. Entonces, las drogas, lo que yo quiero compartir con la gente es que tengo un proyecto, ¿vale?, que también lo adelanto aquí, que es ese libro que tienes ahí, que se llama Aprendiendo de las drogas. Ese libro, donde debería haber salido, es de la primera School of Drugs que tengo en mente hacer, la primera escuela de drogas. Entonces, esto se basa en que la información suelen transmitirla los expertos en cada campo, ¿verdad? ¿Verdad? Que si tú vas a hacer un motor de un coche, quien te enseña cómo se hace ese motor es un experto en motores. Pues mira qué paradójico que con las drogas no. Quien te dice cómo son gente que no las conoce, gente que no las ha probado. Anda, es igual que si te diera clases de pintura a un ciego. O no sé, un tío que no sabe leer te diera clases de gramática. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no dan clases de drogas gente que sabe de drogas? ¿Por qué no ponemos a expertos en cada campo a que sean los que resuelvan las dudas? De ahí ese proyecto, que no sé si es un poco utópico o un poco ilusorio, pero me gustaría probar hacer un lugar, un recinto que sea homenaje, por supuesto, bajo la dirección póstuma de Antonio Escotado, la primera escuela de drogas. A ver qué pasa, que no hay un policía que quiera probar el LSD, que no hay un juez que quiera probar heroína, que no hay una ama de casa que quiera probar el éxtasis. Sí, claro que las hay. Pues curiosidad, el ser humano es uno de los seres vivos más curiosos que existe, eso nos consta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Porque para tomar una droga en condiciones de seguridad y para que pueda ser considerado, como he dicho antes, una bella arte, y para que podamos hablar mínimamente de lo que es la sobria ebriedad, se tienen que cumplir 3 condiciones sine qua non, que son las siguientes: sustancia, ambiente y compañía. Esos 3 campos, estos 3 factores determinan
buen o mal aprovechamiento de una droga. Si no tenemos la sustancia, mal vamos. Si no tenemos la compañía, peor. Y si no tenemos el ambiente, también vamos de culo. Si estas tres cosas se cumplen, si hemos elegido bien el ambiente, hemos elegido bien la sustancia y hemos elegido bien las tres cosas que he dicho, que no me quiero repetir, sustancia, ambiente y compañía, podemos estar seguros de que va a ir bien la cosa. Lo que no permite las drogas es que les falte ese respeto. ¿Cuál es la historia más sorprendente que te ha contado tu padre? Bueno, la cuenta es, yo me parto de risa con los efectos de la ketamina. Le recomiendo a la gente que vea un vídeo o ponga en YouTube escotado ketamina y se va a echar unas cuantas risas. Bueno, una cosa que decía mi padre, lo dice en Historia General de las Drogas, es que me he pasado tantas horas enfrente del váter, vomitando delante del váter, que espero haberle ahorrado unas cuantas a los demás. Porque él practicó el bioensayo y entonces pues ahí vio que drogas podían interesar más, cuáles menos. ¿Alguna aventura que hayas vivido con tu padre que recuerdes o te parezca memorable, digna de mencionar? Miles, pero sobre todo, pues últimamente, pues cuando estábamos de viaje, hacíamos el Escota Tour, lo llamaba yo, y nos íbamos de conferencias. Yo calculo que habremos dado 30 conferencias en 2 años, fácil. Entonces, claro, mi padre, como yo le acompañaba, pues se atrevía con las conferencias. Y me acuerdo, el pobrecito, mira, me lo llamo, llamo el pobrecito, le daba apuro que yo siempre escuchara la misma conferencia. Entonces decía, joder Jorge, es que yo las cambio solo por ti, para no darte la matraca. Qué bueno, tío, qué bueno. Claro, toda la gente no me ha oído la conferencia, pero tú sí. Entonces no había dos iguales. Entonces, pues hay partes que me sé de memoria, pero vamos, que no tiene mérito, que es simplemente por transferencia, por estar cerca. Se me ha pegado mucho conocimiento suyo. ¿Cómo era una rutina en el día de Antonio Escotado? Se levanta en bien entrada la mañana, 1 de la tarde o 2, se hace un café bien fuerte, no fuma hasta que se hace el café. ¿Se levanta a 1 de la mañana o 2? 1 de la tarde. Ah, vale. De la tarde. Mi padre era nictálope. Okay. Entonces se levanta 1 o 2. Vivía por la noche. Okay. A la 1 o 2 se hace un gran café, se lo toma, se fuma el primer cigarrillo, luego va, como él decía, al trono, después ya empieza el estudio. Bueno, el estudio, llamemos que se sienta en su despacho. Se lee el periódico con detenimiento, puede tardar media hora en leerse el periódico, y ya termina el periódico, enciende el PC y o bien lee su bandeja de entrada de Hotmail o se echa una partida de ajedrez. Después de esto ya son las 6 de la tarde, 7, y ya empieza la creación literaria. A las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se echa una partida de ajedrez y se toma una benzodiazepina, Orfidal o Noctamid, y se duerme, y al día siguiente vuelve a pasar exactamente lo mismo. Se levanta a las 12 o a la 1, se hace un gran café, tal, Pascual. Todos los días estudiaba una media de 10 horas, 12 horas. Pero yo ya le dije, entre medio en broma, medio en serio, oye papá, pero si es que no sabes hacer otra cosa. O sea, que es que realmente, si te costase esfuerzo, vale, te aplaudiría. Pero es que no sabes hacer otra cosa. Se lo decía medio en broma, medio en serio, ¿no? ¿Y qué te decías? Nos partíamos de risa, tanto él como yo. Porque nos tenías que ver discutir, éramos muy cachondos. Nos tirábamos los trastos a la cabeza todo el rato. Era una relación muy de amigos, más que de padre e hijo. Sí. ¿Qué hábitos o comportamiento, qué hábitos o costumbres, mejor dicho, identificaste en él que te llamaran la atención? Todas. Prácticamente yo creo que es el antipadre, por así decirlo. Que mira, fue un día a recoger a mi hermana pequeña del colegio. Y le dijeron, ha venido tu abuelo a recogerte. Y es que, porque como no había ido nunca, o sea, que él no hacía las cosas que hacía el típico padre. No te llevaba a Portaventura, no te llamaba por tu cumple, no tal, o sea, ¿qué cosas? Eso te sorprende. Lo primero que te sorprende es que tu padre sea tan diferente. Pero luego, la frase que decíamos los hijos, y muchas veces, y lo entenderás, papá, yo quiero ser normal, quiero ser normal. ¿Qué es ser normal? Hijo, cuando seas mayor entenderás la burrada que acabas de decir. O sea, lo que no queremos es ser normales. El normal es, ¡buah!,
es que todos iguales. Entonces uno, también otra cosa que te sorprende es ver que se están fumando canutos tranquilamente, y yo me acuerdo que cuando venían mis amigos yo decía, por favor, vaciar todos los ceniceros. O sea, yo me sentía mal porque, joder, en esta casa se tomaban drogas, y yo con 17 años pues, me sorprendía mucho. Y pues eso, sus hábitos, su manera de educar. Por ejemplo, él era muy exigente en cuanto a la literatura se refiere, y luego también era exigente dependiendo de con cada quien, ¿vale? Pues a unos les exigía una cosa y a otros otras, ¿vale? Y entonces, pues bueno, yo creo que conmigo era especialmente severo, pero también era porque yo me lo buscaba y también porque yo se lo pedía. Entonces a mí me aplicaba una serie de correctivos. ¿Qué correctivos pues, recuerdas? Pues bueno, te puedo prometer que una vez me dejó sin comer por no haberme leído la vida de Tiberio Cayo Graco, de Plutarco en español antiguo, te lo prometo. Teníamos una nevera que tenía una llave, en las casas era alquilada, pero esta nevera estaba en la casa y tenía llave la nevera. Pues muy bien, se cogió la llave y me dijo, no comerás hasta que leas la vida de Tiberio Cayo Graco. Y yo dije, pero esto es una broma, ¿verdad, papá? ¿Cuántos años tenías? 16. Me fui corriendo a Madrid, a casa de mi madre. Mamá, mira lo que me ha dicho papá. Me miró fijamente y me dijo, cena y vuelve a leer. Y es lo que hice. Me tuve que cenar y leerlo, tío. Me acuerdo que se me caían las lágrimas en el libro. Y al final me lo leí, Las vidas paralelas de Tiberio Cayo Graco. Y no, las vidas paralelas cuentan la vida paralela de mucha gente, ¿no? Pues, de los Césares y tal. Plutarco es súper importante, y Tiberio Cayo Graco es una de las vidas que aparecen ahí. ¿Te puedes creer que ahora le doy las gracias? Pues claro que le doy las gracias. Eso sorprende, ¿verdad? ¿Qué padre deja a su hijo sin comer porque no lee? Pues no sé. ¿Alguien que cree en su hijo? Alguien hay, no lo sé, puede ser. Son métodos un poco rudimentarios, ¿no? ¿Qué sientes que has heredado de tu padre? Como Oh, lo más prominente. me gustaría pronunciado. haber heredado de él, ¿vale? No lo sé. A ver, si es verdad el adagio, las virtudes propias deben ser pronunciadas por labios ajenos. Entonces yo no puedo decir ahora lo bueno que he heredado. Eso, lo que me gustaría heredar de él es su capacidad de estudio y su manejo de las sustancias sagradas o divinas. Enteógenos. Sí, nunca dejarte llevar por el egoísmo o la ansiedad o la pereza o la gula. Mi padre había una serie de pecados capitales que no consentía, y pues esto, la pereza, la gula, la avidez, eso para él era especialmente prohibido estaba. ¿Qué habilidad destacarías en tu padre por encima del resto? La memoria, el ejercicio de la memoria. Tiene una memoria prodigiosa, totalmente. Y luego la constancia, ¿no? De practicarlo a diario. Sí, y también cortaba muy bien leña, que es algo que me ha transmitido a mí. Somos todos emboscados leñadores y calentamos nuestra casa con el sudor de nuestras manos. Tu padre era disruptor, es decir, alguien que generaba rupturas en el sistema tanto público, político, de creencias, a veces más bruscas, a veces menos. Para hacer eso, ¿qué crees que le movía a ser como era? La rebeldía y la mala leche. La mala leche que le entró cuando llegó de Brasil y pasó de ver a mulatas en bikini y pasó a ver monjas dándole clase. Entonces, la mala leche y luego la predestinación que te he dicho, que él sabía que iba a ser alguien importante en el pensamiento español, y lo consiguió totalmente. ¿Qué le movía? Pues eso le movía él siempre decía que lo hacía para impresionar a sus padres. Eso es la espinita que se le quedó clavado a mi padre, clavada, es que sus padres no pudieron ver la buena reputación que acabó teniendo. Porque ya la tía Maruja, que era la hermana de mi abuelo, que yo no los conocí, la tía Maruja le dijo, Antonio, cuando le metieron en la cárcel, ¿pero qué has hecho con el apellido de la familia? ¿Pero qué coño has hecho? Y entonces mi padre le dijo, tranquila Maruja, que saldré y volveré a
a sacarle lustre al apellido Esto Escotado, donde tiene que estar. no volver a estar mancillado. Y así fue el caso de reinserción que hemos hablado antes, que salió con 3 tomos de la cárcel. ¿Seguía tu padre algún proceso para reinventarse? Porque sin duda alguna era alguien que estaba en constante reinvención. Lo único que hacía era mirar a las cosas sin apasionamiento. Entonces, cuando tú miras las cosas desapasionadamente, Ecuanimidad. exacto, sí, donde está el prejuicio, poner el juicio. Mi padre lo que conseguía realmente era ser original. O sea, sus pensamientos están al alcance de muy pocos. ¿Por qué eso? Porque él tenía una capacidad, siempre, habiéndolo estudiado todo, de abstraer algún giro epistemológico absolutamente genial y original. Abstraerse de lo que sabes, ¿no? De lo que... Primero lo tienes que saber y después de que lo sabes ya, dejar que la cosa se manifieste sola. Él siempre hablaba de los premios no buscados. Los premios no buscados. Eso es la serendipia. Acuérdate que es cuando estás buscando algo, no encuentras ese algo sino otra cosa. Pero esa otra cosa solo la podías encontrar si estabas buscando la otra. Cuando tiendes a un camino, te Eso, encuentras... Sí, pero si no estás en el camino no te lo vas a encontrar. Así es. Por eso, entonces... ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de tu padre? Va a empezar a salir humo de la cabeza. Hostia. Bueno, es que son tantos, pero vamos. Voy a decir una frase que me marcó mucho y la tengo bastante reciente. Hace 2 años le dije: oye padre, ¿es la fuerza de voluntad lo único que puede evitar que caigamos en nuestros vicios, que podamos ser presa de nuestras pasiones? ¿Es la fuerza de voluntad lo único que puede mantenernos a salvo de esto? Y me dijo: hijo, estás absolutamente confundido. La fuerza de voluntad es esclava del deseo, hijo. La fuerza de voluntad te va a llevar donde no quieres. Lo único que puede hacer que no hagas lo que te apetece, sino lo que tienes que hacer y lo que debes hacer, es la inteligencia. Refiriéndonos a la inteligencia innata. ¿Qué? No, la inteligencia innata no. La inteligencia innata, digamos que es un talento por el que no has trabajado, no has luchado, adquirido, no, es un gifted man, como un tío muy guapo, un tío con mucha memoria. Sí, mi padre tenía algo de innato, por supuesto, y Rafa Nadal también jugaba bien al tenis, sí, pero lo que ha sido luego Rafa Nadal obviamente no es por sus condiciones innatas, se le ve en la cara las horas que le ha echado, y a mi padre también, ¿no? O sea que puedes tener talento, pero ya llegar a donde han llegado esta gente es talento más trabajo constante diariamente, de trabajo brutal. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor éxito de tu padre? Haberme tenido a mí. Es broma. No sé, el mayor éxito pues ser inmortal. ¿Y el mayor fracaso? No haber tenido hermanos. No dependía de él. Pero le hubiera gustado seguro, porque era hijo único y tenía cosas de hijo único y no estaba muy acostumbrado a compartir. Y bueno, también yo sé que le hubiera gustado mucho tener hermanos. Parece mentira, hijo único, 7 hijos. ¿Qué nos contarías de tu padre, Antonio Escotado, que pocos o nadie saben? Pues que yo tampoco lo sabía, pero que él hizo amnesia y yo he hecho memoralia. Entonces, cosas que nadie sabe, pues que yo soy el hijo que menos tiempo ha vivido con él y casualmente el que más se parece a él. Cosas que nadie sabe y que yo sé, pues que, por ejemplo, él se sentía orgulloso de la época en que había sido traficante de drogas, porque pensaba que siempre tiene que haber alguien valiente que desafíe las leyes injustas, porque obedecer una ley injusta es hacerte cómplice de ella, decía él. Entonces a los traficantes los veía como héroes. Luego también cosas que no sepa. Qué diosarro, tío. Nosotros Era tenemos muy una bestia. palabra, Sí, diosarro, diosarro. dicho. De hecho hay un grupo como estos de Cabronazi, hay una página en Instagram que hablamos o sea, gente que hace cosas
¿no? Tenemos un término que es diosarro y tu padre es un diosarro. Era el puto amo, sí, puto amo. Hay muchas cosas, pero ya esto pertenece a la esfera íntima. Ya se irá destilando poco a poco, las cosas. Cuéntanos, ahora que has mencionado Memoralia. Bueno, Memoralia daría para otra entrevista entera, ¿vale? Que nos queda un 10% y llegamos, 10%, tío. vale. Ahora vamos a hablar de Memoralia. Hacemos un shutdown, lo olvidamos antes. Todavía queda cerrar la entrevista, vale. Pero quiero parar aquí para Memoralia. Sí, Memoralia necesita un momento de atención incompartida. A ver, he contado antes que estudié periodismo. He contado después que mi sueño en la vida era ser escritor. He contado después que he trabajado de periodista durante unos años y luego me hice emprendedor. Vale, pues ¿cómo me hice emprendedor? Pues fue porque tuve una idea y ahora voy a explicar las razones de esa idea y por qué se produjo en mí. Porque esta idea que yo tuve la ha tenido más gente, me consta, pero el único que la ha llevado a la práctica he sido yo. En aquel momento, ahora hay más gente que me copia y orgulloso estoy. Pero lo voy a explicar. A ver, yo era obituarista. La gente dice, ¿obituarista? ¿Qué coño es eso? Pues el que hace obituarios. ¿Qué es un obituario? ¿Necrológica te suena más? Vale, pues sí, es eso. El artículo que se escribe cuando ha fallecido alguien importante. No confundir con la esquela, por favor. La esquela es lo de Santos Sacramentos con la cruz. El obituario es el artículo que hay arriba, que es un homenaje, rinde homenaje a esa persona que ha fallecido. Vale, pues yo hice un obituario, hice 2 en El Mundo, el diario El Mundo. No voy a contar que antes estuve en Diario 16, que pasé por la sección de salud y luego acabé en Opinión, que ya lo he contado. Hice obituarios, pumba, hasta que me hice 63 obituarios. En el 63 obituario dije, ¿pero por qué cojones solo aparecen premios Nobel aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Que la vida de mi vecino no es más importante? ¿Y qué pasa? ¿Que solo es exclusivo para famosos? ¿Esto de que te recuerden después de muerto? Y entonces empecé a ver con cada vez más claridad que había que abrir el cuello de la botella y que no solo la vida de los premios Nobel merecía ser contada, sino que, como reza la tarjeta de la empresa, que está aquí, ¿qué pone debajo de Memoralia, Irra? Memoralia, porque toda vida merece ser contada. Hasta la tuya, y la mía también, y la de tu abuelo, y la de mi tía segunda. Toda vida merece ser contada porque tiene algo que le hace absolutamente singular. Yo entrevisté a mis abuelos antes de morir en el podcast. Y realmente esa información es valiosa. Se dice que cuando muere un viejo arde una biblioteca. Pues yo creo eso también. O sea, la vida no es solo saberte de memoria toda la enciclopedia británica, ¿no? La vida es saberte de memoria cómo se vive, cómo se sobrevive, cómo encajar los golpes que tiene la vida, las tristezas, las alegrías. Entonces, joder, ahí se me estaba abriendo por delante Memoralia. Yo no me daba cuenta, pero sí me estaba dando cuenta de que era algo grande lo que tenía entre manos. ¿Y cuándo decidí dar el paso? Pues cuando presenté mi baja voluntaria en una agencia de comunicación con 30 años. Dije, me voy a intentarlo, o lo tengo que intentar. ¿Y qué vas a hacer? Y dije, pues voy a intentar hacer lo mismo que usted, que es trabajar para mí mismo. Eso le dije a mi jefe entonces. Y monté Memoralia. Memoralia es una empresa que se dedica a dejar un rastro en la vida, un rastro que pueda ser consultado por las generaciones venideras. Hicimos una encuesta y se la hago ahora mismo a todos los oyentes. Por favor, ¿quién es capaz de recordar, siquiera recordar, el nombre de sus 8 bisabuelos? Nada, vale, sabréis 1, 2, 3 como mucho. Vale, ¿y de tus 4 abuelos? Bueno, ahí ya casi la mayoría, todos no sabemos nuestros 4 abuelos, ¿vale? ¿Y de tus padres? Sí, también, eso te lo sabes. Pero es que tus bisabuelos estaban vivos hace 75 años. Y ahora ya ni tú sabes ni su nombre. O sea, realmente es muy fuerte cómo estamos todo el día hablando de memoria USB, memoria flash, bueno, pues la memoria, si no te sabes ni tu nombre ni tu bisabuelo, ¿de qué memoria me estás hablando? Entonces, la idea que tuve es, la visión, por así decirlo, es una biblioteca de vidas que haría palidecer a la Biblioteca de Alejandría. Serían tomos agrupados por regiones, por ciudades, porque la historia de Madrid es la historia de sus madrileños, la historia de los de Levante es la historia de sus levantinos, y entonces de toda esa información, de todo ese caudal, se podrían extraer unas conclusiones muy valiosas que también harían palidecer a Facebook o a Twitter ahora mismo. Lo que pasa es que Memoralia guarda estricta confidencialidad de todo lo que nos cuentan.
pero vamos, Memoralia está más viva que nunca y ya advierto a todos que Memoralia, si Dios quiere, acabará en la ONU un día. Y ahora estáis en expansión. Sí, estamos en expansión porque el COVID nos ha hecho reflexionar y la sociedad se ha dado cuenta de cuán efímera es la vida y cuán rápido se nos puede ir nuestro ser querido, ¿no? Y la gente que esté interesada en el proyecto puede entrar en... Claro, en memoralia.es o buscarme a mí por algún lado. Y en LinkedIn... Sí. Bueno, luego diremos dónde encontrarte. Es mejor buscarme a mí, ¿vale? Okay. Porque Memoralia va cambiando de sitios. Pero pueden acceder a información en la web, memoralia.com. Sí, memoralia.es, memoralia.es o Jorge Escotado. Entonces, ahora es que la empresa fue comprada por un fondo de inversión. Lo leí en una entrevista. Ahora nos hemos separado. También pondré esa entrevista en las notas. Claro, por eso digo que quien busque Memoralia me busque a mí, porque la llevaré siempre en mi chepa. Es la niña de mis ojos. Y digo una cosa, le dije a mi padre, antes de crear la empresa, de decidir una baja voluntaria en un buen puesto de trabajo que tenía, imaginaos eso para un padre, ¿no? Decirle a su hijo, sí, deja tu contrato indefinido y prueba suerte en esta quimera que se te ha ocurrido. Pues se lo dije, se lo conté y me dijo, sí, hijo, sí, adelante, ¿por qué? Y me dijo, porque tu cliente es toda la humanidad. Si tuvieras que enviar un mensaje final a todas las personas escuchando este podcast y viendo este vídeo, que como sabéis, cuando son ocasiones así especiales grabamos podcast y vídeo, ¿cuál sería tu mensaje? Que busquen al Dios que llevan dentro. Nada más, todos somos divinos. ¿Algo más que desees añadir o que no hayamos o que hayamos dejado para ponerle la guinda final a tan memorable y necesaria existencia? Que me ayuden, que entre todos consigamos que Escotado sea reconocido como merece. Y bueno, parece que ya está sucediendo, pero que sepa todo el mundo que yo estoy aquí dispuesto a darlo todo, porque su mensaje se capilarice en la sociedad y llegue a todos los rincones del orbe, pero yo solo no puedo. Así que, queridos emboscados, espero que esta entrevista sirva para que salgáis de vuestras emboscaduras particulares y nos embosquemos todos juntos bajo la techumbre del pensamiento de Antonio Escotado. ¿Dónde podemos encontrar más sobre Antonio Escotado, por un lado? Laemboscadura.com y luego, pues ya lo digo, que mi nombre, Jorge Escotado, siempre se verá dónde está el pensamiento de mi padre, porque en teoría he asumido que voy a continuar el legado, pues haciendo obras de los inéditos, haciendo nuevas ediciones que sean más manejables, traduciéndolo a otros idiomas, web, YouTube, redes sociales. Bueno, Twitter. De las redes sociales no hemos hablado, sí, pero eso ha sido un fenómeno. Mi padre tiene ahora mismo 1 millón de añadiremos los links a todas las... Añadiremos los links a todas las webs. A los perfiles. ¿Y dónde te pueden encontrar a ti como Jorge? A mí en LinkedIn, por ejemplo, o en internet, yo en todo lo tengo abierto siempre, pone Jorge Escotado por todos lados. Así, mira, sí. Aquí lo puedo leer. Presented to Antonio y Jorge Escotado, los emboscados. ¡Vamos! Por superar los 100.000 suscriptores. Gracias, papá. Gracias. Y vamos a por ello. Y gracias, Irrat. Eres un emboscado tú también, emboscado. ¿Verdad? Confirmado, tío. Venga. Gracias por todo, tío. Nada, tío. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, aquí habéis tenido a un one-to-one. Un one to two, porque Antonio también está aquí con nosotros. Sí. Esto es pura reinvención, pura disrupción, y esto es también una forma de darnos cuenta de que, como decía Jorge antes, que explicaba Antonio, de verdad está en ti, como decía, Dios y acababa está en ti. Brillantemente. Que también decía, ¿no? William Blake, ¿no? El hombre es Dios. Sí. De William Blake me sé unas cuantas más, ¿eh? Actuemos como tal, entra a la emboscadura, busca el trabajo de Memoralia, infórmate, si te resuena, trata de contribuir de alguna forma, quizá a través de
libros de Antonio, quizá a través de Memoralia, Comparte. de la forma que sea, apoya estos proyectos, porque de esta forma la obra, la vida, el pensamiento, la energía, la experiencia del maestro y del maestro, de Jorge también, que también está siguiendo el camino, que es muy bonito poder entrar con ese ímpetu, con esa decisión y con esa entrega y abandono a la vida de otra persona que ha producido antes esto. Es inspirador, es digno de mencionar, de ensalzar y de que todos nosotros nos quedemos con el mensaje de que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Y es todo, ¿no? Y acabo con el mensaje que le dijo Antonio a Jorge, y es: tú vas a ser yo voy a ser tú. En este momento tú eres Jorge, soy yo, eres Antonio, y todos nosotros somos tú, pero actuamos demasiado desconectados de eso, así que es momento de que... Ese yo que es un nosotros. Sí, Ese yo que es un nosotros. Y todas las cosas. Es un yo que es todo el mundo y todas las cosas. Gracias por formar parte de esto. Gracias. Gracias por este rato. Una cosa más. ¡Vamos! Esto va por vosotros. Espera, ven, el micro. De verdad, era el número 1, como podéis ver aquí. ¿Se ve? Un regalo personal de Florentino, ¿eh? Aquí lo veis. Pues con esto acabamos. Entra en el canal de YouTube, compártelo, deja reseñas, compártelo con alguien que le pueda servir, porque para eso estamos aquí, libre de anuncios y sobre todo para aportar. Venga. En un sábado por la tarde, en Gran Vía, aquí currando. Venga, tío, Jorge. Gracias, Venga. tío. Gracias.